Muy buenas tardes con todos los oyentes. Mi nombre es Sebastián Cueva, mucho gusto. Hoy día vamos a hablar sobre la planificación en Ecuador y nos encontramos aquí con Yaritza Román. Yari, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees de la planificación en Ecuador? ¿Es una brújula real o solo es una literatura burocrática? Buenas tardes, chicos y público que nos escucha. Bueno, yo creo que desde el punto teórico vamos a analizar si el debe ser de los libros coincide con nuestra realidad nacional. Excelente, Yari. Y también nos encontramos con Paula Benítez. Paula, ¿tú qué nos opinas de la planificación en Ecuador? ¿Es una brújula real o solo es una literatura burocrática? Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, por un punto de leyes, revisaremos la robustez de nuestro marco legal, que no es poca. Estamos hablando que vamos a hablar de las leyes, abarcar básicamente qué incluye la planificación como tal. Nos encontramos con Sareli Peña. Tú, Sari, ¿qué nos puedes decir sobre la planificación en Ecuador? ¿Es una brújula real o solo es una literatura burocrática? Muy buenas tardes, chicos, y a todo el público que nos está escuchando esta tarde. Pues desde el ámbito territorial bajaremos el análisis a los gobiernos locales, donde la planificación se enfrenta al lodo y a la calle. Estamos hablando de la realidad pura y cruda de las calles. Nos encontramos con Nati Japón. Nati, ¿tú qué nos podrías opinar, nos podrías aportar sobre la planificación en Ecuador? ¿Es una brújula real o solo es literatura burocrática? Buenas tardes con todos. Gracias, Sebastián. Bajo el ámbito económico, no hay que olvidarse del factor dinero, porque plan sin presupuesto es solo poesía. Estamos hablando que vamos a abarcar temas económicos también. La planificación es muy importante ya que nos permite hacer planes que nos lleven a cumplir nuestros objetivos. Auki Andrade, ¿tú qué nos podrías decir sobre las propuestas? ¿Tú qué opinas de esto, del tema político básicamente? Muy buenas tardes, Sebastián. En el ámbito de las propuestas, nosotros nos concentraremos en cerrar con rutas de acción para que el papel cobre vida. Estamos básicamente hablando que las acciones deben de ir junto con lo que se dice, junto con lo que se propone en campaña, obviamente. Y en este contexto voy a hacer la primera pregunta, que es, ¿qué es realmente planificar en el sector público? ¿Qué es realmente, o sea, cuál es la realidad? Teóricamente, ¿qué nos dice Yari? ¿Nos podrías ayudar, por favor? Bueno, como decía Carlos Matus, decía que planificar básicamente es pensar bien las cosas antes de actuar. Y no se trata de hacerlo una vez y ya, sino es un proceso continuo. También planteaba que quien gobierna debe entender que no está solo, porque siempre hay otros actores con intereses distintos influyendo en las decisiones. Así es, Yari, pero como dice Thomas Day, la política pública es el final, lo que el gobierno elige hacer o no hacer. El problema es cuando elegimos hacer algo que nunca estuvo en el plan original. Entiendo, estamos hablando que es cuando se hace o no se hace algo, es hacer o no hacer nada, como dice claramente Nati. En este contexto, Ecuador parece tenerlo todo resuelto. Pareciera que estamos cumpliendo con todo, que la normativa está ahí, pero ¿es así? Efectivamente, Sebastián, la Constitución del 2008, en su artículo 279, es clarísima que crea al Sistema Nacional Descentralizado y la planificación participativa. Además, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 2010 vincula legalmente la inversión Plan Nacional de Desarrollo. Estoy muy de acuerdo contigo, Paula, pero no olvidemos que también hay otra verdad, y es que la realidad en los territorios es otra. En los GATS, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, también que son conocidos como los PDOT, a menudo sufren de lo que llamamos el fetichismo del documento, ya que se elaboran para cumplir con el ente rector y evitar multas, pero no se consultan para tomar decisiones diarias. Y ahí es donde entra la gran brecha, el ámbito económico. El presupuesto en Ecuador es esclavo de la volatilidad del petróleo y la deuda externa. Muchas veces lo planificado en enero se descarta en marzo porque no hay liquidez.
La planificación termina siendo un ejercicio estético frente a la urgencia financiera. Bueno, esto es básicamente lo que muchos llaman planificación de vitrina. Se ve bien desde afuera, pero en la práctica no tiene fuerza real. Estamos hablando básicamente que los papeles dicen algo, que tenemos a lo mejor una planificación excelente, pero al momento de llevarlos a cabo, hay muchos factores que influyen y que afectan estos planes. Pero ¿debido a qué? Ante este panorama, ¿podemos rescatar que la planificación está condenada al archivo o realmente se la puede expresar, se la puede poner en praxis o solo se va a quedar ahí en el archivo? Bueno, Sebastián, por así decirlo, es rescatable, pero se requiere cirugía mayor para esta acción, por eso propongo 3 ejes para esto. Número 1, blindaje de técnico. Es decir, que los departamentos de planificación no cambien cada alcalde o ministro. Necesitamos memoria institucional, o sea, no cambie de idea cada vez que cambia la candidatura, el periodo de candidato. Y por segundo, tenemos la sincronización tecnológica, donde el presupuesto no debería liberar un solo centavo si el sistema no detecta un indicador de meta cumplida, para que no haya corrupción, que no solo lleven dinero sin hacer nada a cambio de eso. Tercero, tenemos la vigilancia ciudadana. La planificación debe ser participativa de verdad, debe participar el pueblo mediante estas acciones, no solo llenar una lista de asistencia en un taller. Estamos hablando básicamente de que se palpe lo que se planifica. Estamos hablando básicamente que la planificación en Ecuador sí se guía por las decisiones, sí sigue el reglamento, pero no hay voluntad política para realizarlo. Yo creo que el reto que la ley debe ser más fuerte, debe controlarse más para ver si es que se está haciendo o no se está haciendo los PDTs. Estamos hablando de una política que nos ayudaría exponencialmente, ya que si es que algo se propone, se lo cumple. Estamos hablando del cumplimiento de propuestas. En tal caso, chicos, ha sido un gusto. Muchas gracias por su opinión, por darnos la opinión política, por todos sus comentarios, por toda su voluntad de estar aquí. Agradezco a todos. Espero que la pasen muy bien y una bonita tarde para todos los que nos están escuchando. Esto fue diciendo y pensando en la planificación en Ecuador. La planificación en Ecuador, ¿es una brújula real o solo una literatura burocrática? Esa es la pregunta, se la dejo para que lo piense.